Bueno, el equipo de la Universidad de los Andes hizo un estudio al programa de fortalecimiento de IoT con dos componentes. El primer componente fue un estudio cuantitativo que pretendió capturar los efectos de las sesiones teóricas de los talleres que realizó IoT con las maestras, auxiliares, directivos, coordinadores de los CDIs. Y el segundo componente fue un estudio cualitativo que pretendió capturar los cambios de las prácticas pedagógicas, lo que sucedía en las aulas, y que estaba más dirigido a capturar los efectos del proceso de acompañamiento. Entonces allí hicimos observaciones de aula durante el tiempo que duró el proceso de acompañamiento, antes de que se empezaran las visitas de IoT y al final de ese proceso, para capturar los cambios en las prácticas pedagógicas de las maestras y las auxiliares. El estudio tuvo varios resultados porque fue muy amplio, entonces voy a contarte qué resultados tuvieron cada uno de los dos componentes. En términos generales, lo que observamos es que los efectos de las sesiones teóricas son mucho menores en comparación con el efecto del proceso de acompañamiento. Y esto también en términos pedagógicos hay una diferencia muy importante. Las sesiones de acompañamiento vimos que generan cambios en algunas de las características que nosotros observamos en las maestras y en las auxiliares. En particular, algunas de ellas mejoraron en las creencias positivas hacia los niños, en los conocimientos sobre interacciones efectivas con los niños y en los conocimientos sobre los componentes del programa. Sin embargo, esos cambios estuvieron asociados a características de las profesoras. En realidad, quienes se beneficiaron más fueron las maestras que tenían más experiencia trabajando en primera infancia y las maestras con mayor formación. Específicamente, las maestras con un título profesional se beneficiaron más de esas sesiones teóricas y esos talleres presenciales a los que asistieron. El componente cualitativo, que fue esa parte de la evaluación en la que hicimos observaciones de aula antes y después del proceso de acompañamiento, nos mostró que ese proceso que realizó IoT tuvo cambios muy importantes en las aulas, en la manera como se organizan y se configuran las aulas y en la manera como se organizan las interacciones entre las maestras, las auxiliares y los niños. En particular, algo que fue muy sobresaliente fue el cambio en la organización y la disposición de las aulas. En general, en todas las aulas que observamos, la manera de interactuar de los niños o el planteamiento que las maestras hacían cambió de un aula dispuesta con actividades dirigidas por la maestra, donde todo el grupo trabaja en conjunto, a una disposición del aula basada en centros de interés o en rincones, donde la maestra le plantea retos diferentes a grupos más pequeños de niños. Esto mejora muchísimo el involucramiento tanto de las maestras como de los niños. Otro cambio importante fue la reorganización de las aulas en su decoración y la disponibilidad de materiales. Esto tuvo un efecto muy importante, en particular para las aulas de los niños más pequeños, que nosotros llamamos caminadores, los niños menores de 3 años. ¿Por qué? Porque con el proceso y con el acompañamiento de IoT, las maestras encontraron maneras para utilizar los materiales que tenían ya en las aulas y que casi siempre tenían guardados y fuera al alcance de los niños, para que ahora los niños puedan interactuar con ellos, usarlos, aprender. Eso estimula también su motricidad, su desarrollo. Pero además de todo, la incorporación de materiales reciclados, de cosas que tienen a su alrededor, que están disponibles en las comunidades y que las maestras empezaron a utilizar para decorar las aulas y para tener materiales para el trabajo con los niños. Esto además supuso un proceso muy interesante de involucrar a los papás, a los padres de familia en la decoración y la creación de esos ambientes de aprendizaje en estas aulas. Esto no solamente supone un cambio estético en la configuración de las aulas, sino que las maestras ahora, con las aulas dispuestas de esa manera, encuentran maneras diferentes de trabajar con los niños. Nosotros no observamos una mejora sustancial en la calidad de las interacciones entre las maestras y los niños, pero sí hay patrones que nos indican que con un proceso de acompañamiento un poco más largo, esas interacciones definitivamente van a mejorar. En particular, vimos mejoras en la calidad de las interacciones de las maestras con los niños de caminadores, de nuevo los niños menores de 3 años.
Con los niños mayores de 3 años, las maestras parecen tener un poco más de dificultad en estos nuevos espacios. Lo otro que observamos en esta parte del estudio donde hicimos observaciones de aula es que las maestras ahora tienen más herramientas y más elementos para incorporar las actividades rectoras de IPBF y las actividades que queremos que aparezcan en el aula. Entonces las maestras hacen más actividades dirigidas al arte, a la creación, lectura de cuentos y a la exploración del medio. Estas eran actividades que no aparecían o que no vimos en las observaciones antes de que iniciara el proceso con AEIOTU. Si bien las maestras tienen que mejorar y es preciso ayudarles a mejorar la manera como se están planteando esas actividades para que tengan una clara intencionalidad pedagógica, vimos que empezaron a aparecer en el aula, que ellas las empiezan a usar y que ya tienen, gracias al proceso de acompañamiento de AEIOTU, algunos elementos para plantear esas actividades con los niños que sabemos definitivamente van a tener un impacto sobre su desarrollo. Entonces esos son los procesos más importantes que observamos de cambio en el aula, que como estaba diciendo, son mucho más importantes y mucho más destacados que los cambios que observamos como efecto de las sesiones teóricas o de los talleres. Definitivamente recomendamos continuar con la estrategia de fortalecimiento y recomendamos además continuar con esa estrategia con un proceso como el que hicimos el año pasado de evaluación y acompañamiento que le permita a AEIOTU detectar cuáles son los aspectos que están funcionando mejor, cuáles son los cambios que hay que hacer sobre la marcha, porque en todo proceso de intervención como esos hay que ir haciendo cambios sobre la marcha. Los cambios que observamos en las aulas son cambios muy importantes. Si bien los efectos de las sesiones teóricas no fueron comparables con los efectos del trabajo en aula, nosotros sí creemos que sea importante mantener alguna parte de la formación que sea basada en talleres. Sin embargo, recomendamos hacer algunos cambios a esos talleres. Por ejemplo, trabajar con grupos más pequeños donde las maestras puedan tener algo de retroalimentación uno a uno sobre los avances y las comprensiones que ellas están haciendo en esos talleres. Esto sirve, digamos, de base para después hacer el trabajo de acompañamiento en aula, que es el que recomendamos como resultado de nuestra evaluación, profundizar, ampliar y extender un poco más en el tiempo. Realmente los cambios, reitero, más importantes que observamos fue como resultado de ese proceso de acompañamiento en aula. Las maestras necesitan apoyo para saber cómo poder cambiar lo que ellas están haciendo con los niños, cuáles son las mejores prácticas, de qué manera pueden crear situaciones intencionadas para promover el desarrollo de los niños, y en eso creemos que el acompañamiento de AEIOTU estaba siendo muy efectivo y por eso recomendamos volver a hacer el proceso, mantenerlo y quizás profundizar esa segunda parte del trabajo que hizo AEIOTU.